El extraño, de Lovecraft. Desgraciado aquel a quien los recuerdos de la infancia solo traen temor y tristeza. Desdichado aquel que solo rememora horas de soledad en espaciosas y lúgubres estancias, con colgaduras marrones y exasperadas hileras de libros antiguos, o pavorosas vigilias en sombríos bosques de árboles grotescos, gigantes y cubiertos de enredaderas que silenciosamente agitan las retorcidas ramas hacia la cúspide. Tal es lo que los dioses me concedieron a mí, el consternado, el desengañado, el infecundo, el destrozado. Y, sin embargo, tengo una extraña sensación de alegría y me aferro desesperadamente a aquellos marchitos recuerdos cuando mi mente amenaza momentáneamente con atrapar al otro. Ignoro dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de lóbregos pasadizos y con altos techos donde el ojo solo alcanzaba a ver telarañas y sombras. Las piedras de los desvencijados pasillos parecían siempre horriblemente rezumantes de humedad, y un execrable hedor lo impregnaba todo, como si allí se encontraran los cadáveres de generaciones enteras. Jamás había luz en aquellas estancias, por lo que solía encender velas, y me ponía a mirarlas fijamente en busca de alivio. Ni siquiera se veía el sol en el exterior, pues aquellos terribles árboles se erguían muy por encima de la cúspide de la única torre a la que se podía acceder. Había una torre negra que se elevaba por encima de los árboles hasta perderse en el desconocido cielo exterior, pero se hallaba parcialmente en ruinas, por lo que no podía subirse a ella, a no ser que se intentara una casi imposible extensión de la pared, piedra a piedra. Vi vivir largos años en este lugar, pero no sabría decir cuánto tiempo. Alguien debió cuidar de mi persona, pero no recuerdo a nadie aparte de mí mismo, ni a ningún ser vivo salvo las silenciosas ratas, las arañas y los murciélagos. Creo que quien me crió debió de ser alguien increíblemente anciano, porque mi primera idea de lo que era un ser humano fue una réplica humorística de mí mismo, aunque arrugada, encogida y marchita como el castillo en que vivo. Yo no encontraba nada de grotesco en los huesos y esqueletos esparcidos por entre las criptas de piedra hasta los cimientos mismos del castillo. En mi imaginación asociaba aquellas cosas con el curso cotidiano de la vida, y me parecía bastante más naturales que los grabados de colores de seres vivos que encontré en muchos de aquellos enmohecidos libros. Fue en esos libros donde aprendí todo lo que hoy sé. No tuve ningún maestro que me ayudara ni orientara, y no recuerdo haber oído voz humana alguna en todos aquellos años, ni siquiera la mía. Pues, aunque había leído acerca de la facultad del habla, jamás pensé que me atreviera a hablar. Mi aspecto físico era algo igualmente desconocido para mí, pues al no haber ni un solo espejo en el castillo, yo me limitaba a imaginarme semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas y pintadas en los libros. Estaba convencido de que era joven, porque era muy poco lo que en mi vida recordaba. Y así, a lo largo de innumerables crepúsculos, estuve soñando y esperando, aunque desconocía qué esperaba. En medio de aquella sombría soledad, mi anhelo por ver la luz se hizo tan vehemente que me resultaba de todo punto imposible descansar, y alzaba desesperadamente las manos hacia la única torre negra en ruinas que se levantaba por encima del bosque hacia el desconocido cielo exterior. Finalmente, subí a escalar la torre, aún con riesgo de caerme, pues prefería entrever el cielo y perecer que vivir sin avistar siquiera la luz del día. Un húmedo y desagradable crepúsculo subí por la desgastada y vieja escalera de piedra hasta llegar al último riñón. A partir de ahí me aferré como pude a pequeños asideros y proseguí la peligrosa extensión. Aquel mortífero bloque cilíndrico de piedras sin escaleras me causaba un insondable pavor. Una roca negra, ruinosa, desierta y aciaga, guarida de sobresaltados murciélagos de silenciosas alas. Pero más espantosa y terrible todavía era la lentitud de mi ascenso. Por más que subía, la oscuridad en torno mío no era menos densa, y un nuevo escalofrío, como el sepulcro encantado y venerable, se apoderó de mí. Me estremecí al inquirirme por qué no llegaba todavía a ver la luz, y de haberme atrevido, hubiera mirado hacia abajo. Imaginé que la noche se había venido de repente encima de mí, e inútilmente me así con la mano libre al alféizar de una ventana, a fin de poder escudriñar en torno mío y hacerme una de la altura en la que me encontraba. De repente, tras una interminable, pavorosa y ciega ascensión de aquel saliente peligrosísimo, sentí algo sólido en la cabeza. Debía haber llegado al tejado, o cuando menos a una especie de plataforma. En medio de la oscuridad, alcé la mano que tenía libre y palpé el obstáculo,
comprobando que era de piedra e inamovible. A continuación di un rodeo mortal a la torre, aferrándome a cualquier punto de apoyo que ofreciera la delgada pared, hasta que finalmente mi mano tropezó con un obstáculo que pareció ceder, y volví a proseguir el ascenso, empujando la losa o puerta con la cabeza, pues me servía de ambas manos en mi peligrosa ascensión. Seguía sin ver luz alguna, y a medida que mis manos se levantaban cada vez más alto, supe que mi ascensión había terminado por el momento, pues la losa era la trampilla de una hendidura que conducía a una superficie de piedra plana de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda el piso de una encubrada y espaciosa torreta de observación. Arrastrándome, me introduje en ella con sumo cuidado y traté de impedir que la pesada losa volviera a su antigua posición. Pero mis esfuerzos no se vieron acompañados por el éxito. Mientras yacía exhausto sobre el suelo de piedra, oí los espectrales ecos de su caída, si bien creí que no me sería difícil alcanzarla en cuanto me lo propusiera. Creyendo encontrarme a una prodigiosa altura, muy por encima de las tenebrosas ramas del bosque, me levanté a duras penas y anduve a trompicones en busca de ventanas desde las que poder ver por vez primera el cielo, la luna y las estrellas, de cuya existencia sabía a través de los libros. De repente, de forma inesperada, mis manos tropezaron con una puerta que tenía un umbral de piedra toscamente labrada con extrañas figuras. La forcé y descubrí que estaba cerrada, pero tras un supremo esfuerzo conseguí vencer todos los obstáculos y abrirla. Al hacerlo, caí en el más puro éxtasis que había conocido, pues, reluciendo apaciblemente a través de una decorada verja de hierro y al fin de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta que acababa de descubrir, se distinguía una radiante luna llena, que jamás hasta entonces había visto, salvo en sueños y en difusas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Imaginando haber alcanzado la cúspide del castillo, me puse a trepar los escasos escalones que había al otro lado de la puerta, pero en ese preciso instante la luna desapareció tras una nube. Tropecé y me vi forzado a cortar el paso en medio de aquella oscuridad. Todavía estaba muy oscuro cuando llegué a la verja, la cual empujé con sumo cuidado para descubrir que estaba sin cerrar, pero no la abrí por miedo a caer desde la impresionante altura a la que me encontraba. En aquel momento, la luna volvió a salir. La más diabólica de todas las impresiones es la que procede de lo abismalmente inesperado y grotescamente increíble. Nada de lo que hasta entonces había experimentado podía compararse en terror con lo que ahora tenía ante mí, con los extraños prodigios de aquel espectáculo. El espectáculo en sí era tan sencillo como asombroso, pues se limitaba a lo siguiente. En lugar de la monótona perspectiva de las copas de los árboles, contemplados desde una considerable elevación, en torno a mí se extendía a la altura de la verja nada menos que el suelo firme, sembrado y matizado de losas y columnas de mármol, oscurecido por la sombra de la antigua iglesia de piedra, cuyo ruinoso capitel brillaba espectralmente a la luz de la luna. En mi inconsciente, abrí la puerta y salí tambaleándome al sendero de grava blanca que corría en doble sentido. Mi mente, en la situación de aturdimiento y caos en que se encontraba, seguía aferrada a su ávida ansia de ver luz solar. Ni siquiera el fantástico prodigio que acababa de presenciar podía detener mi avance. No sabía, ni tampoco me preocupaba si todo aquello era producto de una locura, el sueño o la magia. Estaba decidido a ver la luz y el gozo a toda costa. Ignoraba quién era o qué era yo, y qué podía ser lo que me rodeaba, aunque mientras seguía dando traspiés, empecé a cobrar conciencia de una especie de espantoso recuerdo que seguía latente en mí y hacía que mis pasos no fuesen totalmente fortuitos. Pasé por debajo de un arco tras el cual no había más losas ni columnas, y me lancé sin rumbo fijo, campo a traviesa. Más de 2 horas debían de haber transcurrido cuando llegué a lo que parecía ser el objetivo, un venerable castillo cubierto de hiedra, que me resultó sorprendentemente familiar. Acercándome a las ventanas, miré en el interior y vi un grupo de seres extrañamente vestidos. Estaban alegres y hablaban entre sí a tono vivaz. Hasta entonces, a lo que parece, jamás había oído hablar a un ser humano y solo vagamente podía intuir lo que decían. Algunos de aquellos rostros parecían evocarme recuerdos increíblemente remotos, en tanto que otros me resultaban completamente ajenos. A través de la ventana inferior me introduje en la resplandeciente estancia, y en el mismo instante de poner los pies en ella, pasaron fugazmente por delante de mí, desde el único radiante momento de esperanza al más negro paroxismo de desesperación y toma de conciencia.
No tardó en producirse una paraunda, pues nada más entrar yo en la estancia, se suscitó una de las manifestaciones de terror más impresionantes que cabe imaginarse. No había acabado de transponer el alféizar cuando mi presencia desencadenó entre todos los allí reunidos un repentino e inesperado pánico de indescriptible intensidad, hasta el punto de desencajarse las facciones de los allí presentes a la vez que salían los más horribles gritos de casi todas las gargantas. La huida fue general, y en medio de aquel griterío y pánico, algunos cayeron desmayados y fueron arrastrados por sus compañeros que huían atropelladamente. Muchos, que se habían cubierto los ojos con las manos, tropezaron ciega y torpemente en su afán por escapar, derribando los muebles a su paso y dándose de bruces con las paredes antes de alcanzar una de las numerosas puertas. El griterío era aterrador, y mientras tanto yo permanecía en pie, solo y sin saber qué hacer, en el centro de la iluminada estancia, escuchando los ecos que se desvanecían. Me estremecía al pensar qué es lo que habría junto a mí, que me habría pasado desapercibido. A simple vista, la estancia parecía desierta, pero cuando me dirigía a una de las alcobas, creí detectar una extraña presencia allí. Tuve la impresión de que algo se movía al otro lado de la dorada puerta en forma de arco que conducía a otra estancia un tanto similar. A medida que me acercaba al arco de la puerta, la presencia se hacía más palpable, y luego, con el primero y último sonido que pronuncié, un espantoso alarido que me impresionó casi tanto como la putrefacta visión que lo causaba, me vi de lleno y con la más espeluznante intensidad delante de aquella inconcebible, indescriptible e innombrable monstruosidad, cuya sola aparición había hecho que un grupo de alegres contertulios huyera como un grupo de aterrados fugitivos. Ni siquiera puedo dar una idea aproximada de su aspecto, pues era una mezcla de todo lo que hay de sucio, siniestro, desagradable, anormal y detestable. Era una repulsiva sombra que evocaba podredumbre, vejez y descomposición, la pútrida y viscosa imagen de una malsana visión, la espantosa encarnación de lo que la misericordiosa tierra debería ocultar para siempre jamás. Bien sabe Dios que aquello no era de este mundo, porque si en algún momento lo fue, ya no lo era. Pero, horrorizado, vertí en sus consumidas y esqueléticas facciones una impúdica y abominable caricatura del cuerpo humano, en su putrefacto y raído atavío, una indecible nota que me estremecía aún más. Casi me quedé paralizado, pero aún logré reunir fuerzas para intentar huir de aquel lugar. Di un traspiés, pero no por ello se rompió el hechizo en que me había hecho caer aquel indescriptible monstruo sin voz. Mis ojos, fascinados por las centelleantes órbitas que tenían fijada su repulsiva mirada en mis pupilas, se negaron a cerrarse, aunque tras la primera impresión quedaron misericordiosamente velados y apenas distinguían aquel terrible objeto. Intenté levantar la mano para ocultar la vista, pero tenía los nervios tan exaltados que mi brazo no pudo obedecer del todo el dictado de mis deseos.